¿Consideras que actualmente la arquitectura sigue siendo una de las bellas artes? Nadie duda cuando se trata de una obra como el Taj Mahal o las obras de Antoni Gaudí. Sin embargo, hoy en día la arquitectura también tiene un compromiso social que cumplir. Por ejemplo, los últimos Pritzker, como Balkrishna Doshi o como Alejandro Aravena, se distinguen precisamente por la acción social que realizan con sus obras. A continuación, veremos un poco de información sobre este tema y al final tendremos una encuesta. Nos gustaría mucho que participaras. Gracias. Tradicionalmente, la arquitectura ha sido considerada como una de las bellas artes. En este grupo figuran otras como escultura, pintura, música y danza. Sobre el reconocimiento del valor artístico de las grandes obras arquitectónicas de todos los tiempos, seguramente la mayoría estaremos de acuerdo. Hay demasiados ejemplos. Por citar algunos, podríamos mencionar la Sagrada Familia y el Parque Güell de Antoni Gaudí, el Templo del Pabellón de Oro en Tokio, la Catedral de Chartres en Francia, la Mezquita Azul en Estambul, Machu Picchu en Perú, Sydney Opera House en Australia, el mausoleo Taj Mahal en la India, y la lista podría continuar y prolongarse enormemente. El arte también llega a considerarse una forma de autoexpresión, y aquí puede iniciar el cuestionamiento. Es justamente aquí donde aparece la necesidad de asociar la arquitectura con el diseño, ya que lo que separa al diseño del arte es que el diseño debe ser funcional. Entonces, la arquitectura es el arte de proyectar y construir el entorno humano. Y a su vez, la arquitectura es diseño. Sin embargo, aún quedaría por definir la belleza de la arquitectura, la cual está vinculada directamente a la estética. Se llega a comentar algunas veces que si la arquitectura no es estética, entonces solamente es construcción. Solo que el quehacer arquitectónico es demasiado amplio como para limitarlo solo a alguna de sus facetas. O si lo planteáramos como una pregunta, esta sería: de no cumplir la arquitectura con alguna de sus características, ¿deja de ser arquitectura? Por ejemplo, algunos de los retos de la arquitectura actualmente podrían ser: 1. Adecuación de los proyectos arquitectónicos a la región. 2. Interactuar participativamente con los usuarios. 3. Considerar las obras dentro del contexto urbano, así como las conurbaciones. 4. Desarrollo y aplicaciones de técnicas y sistemas constructivos adecuadas al medio ambiente. 5. Respetar e integrar el valor histórico de las obras que apliquen, en especial las que representan patrimonio de la humanidad. 7. Participar activamente en la formación de las nuevas generaciones de arquitectos. 8. Desarrollar paulatinamente tanto una práctica como una teoría crítica de la arquitectura. Dentro de estos retos, tal vez el arte consistiría más bien en el ingenio que representa llevarlos a la práctica. En nuestra opinión, la arquitectura
sí es arte y sí es diseño. Mas la arquitectura es aún una de las bellas artes, digamos, como un requisito indispensable. Te invito a responder la encuesta.